Bueno, no sé, Mirla, ¿a qué te referías con lo de tóxica? Por ahí, profe, en cuanto a la resignificación, ¿no? Porque antes se usaba para algo que estaba no sé, contaminado. Ahora el tóxico y la tóxica, o Sí, sea, pero sí, te entiendo, pero eh, digamos, el ejemplo vos lo estás planteando en términos de, a ver, un poco como de ampliación de significado más que de resignificación, ¿no? Bueno, antes tóxico era algo que te intoxicaba porque que te hacía mal, qué sé yo, una planta con la que te intoxicabas o un humo con el que te intoxicabas, y ahora se usa esa metáfora, ¿sí? Para hablar de gente o de relaciones que pueden ser de esa manera. Me parece que lo que hace eso es ampliar el significado. Cuando yo hablo de resignificar, estoy eh, hablando de ejemplos como el que acabo de decir recién, ¿no? Bueno, algo que hasta ayer era un insulto, porque los ejemplos que estoy dando tienen que ver con eso, algo que hasta ayer era ofensivo, o algo que en un determinado contexto puede ser ofensivo, yo me lo apropio como grupo y, y lo convierto en, bueno, en algo positivo, ¿sí? Bueno, de hecho, fíjate que en realidad el ejemplo que estás dando vos, tóxico, en los dos casos es tóxico, ¿sí? sí, este es ofensivo igual. Sí, bueno, no sé si ofensivo, digamos, en realidad es una metáfora. Sí, O sea, Yo no, creo que tengo otro ejemplo, es profe. otra cosa. Acá lo que estamos hablando es de algo que hasta ayer era un insulto. Yo me lo apropio, o sea, piensen en, o sea, y por eso, y traigo ejemplos que tienen que ver con cosas bien actuales por ahí y bien que por ahí se sienten incómodos con estos ejemplos. Y sí, y porque justamente, porque de eso se trata, porque tienen que ser cosas que nos incomoden. Yo no sé cuántos de ustedes les joderá, perdón por la expresión, que se hable de Cristina en términos de yegua, o cuántos de ustedes estarán de acuerdo en que se hable de Cristina en términos de yegua. A mí eso sinceramente no me importa. Lo que sí me importa es que vean la vuelta que se le dio. Lo que yo quiero que vean es el proceso lingüístico. Después que pase con Cristina o no pase, no nos interesa a nosotros acá. ¿Sí? O con la palabra puta. Piensen ustedes hace 30 años, bueno, sí, hace 30 años. Eh, por ahí las chicas más jóvenes, Mirla, asumo que si sos docente sos un poquito más grande que el resto de la sí, gente que está ingresando al CBC, ¿no? sí. No te voy a hacer pasar el mal momento de preguntarte tu edad, pero cuando yo iba a No, la no, profe, no. escuela, que no hace mucho tampoco, la estigmatización de ser llamada puta en la escuela era, o sea, lo peor que te podía pasar en la vida. O sea, era, Es verdad. qué sé yo, era lo peor. Y, y cómo eso, digo, si quieren, para despartidarizarlo, no despolitizarlo porque sigue siendo político, pero para sacarlo de cuestiones de partidos políticos, ¿sí? Lo que sucede con la expresión puta, con la palabra, con lo que durante un montón de tiempo fue un insulto, eh, cómo el feminismo se lo apropió y lo cambió y salió a decir, sí, ¿sabes qué? Si para vos una puta es una mujer que goza de su sexualidad, sí, soy una puta. O sea, cómo bloquea absolutamente al insulto del otro, ¿no? Digo, y yo digo, piensen en el hecho lingüístico, que por supuesto también es un hecho social, ¿no? Pero digo, cómo un grupo se lo toma, lo apropia y lo resignifica, ¿sí? Y lo convierte en otra cosa. Y te dice, vos me insultabas con esto y mirá cómo a partir de esto yo me hago más fuerte, de tu insulto yo me hago más fuerte, ¿sí? Hace tiempo se le decía a la policía, Paco, bueno, lo que pasa es que vos sos chileno, me imagino, Borja, y
Y la verdad es que hay algunos de los ejemplos que me estás poniendo que no te lo puedo decir ni que sí ni que no, porque no los conozco, no sé cómo funcionan Lo en que pasaba sociedad. antes. ¿Cómo? Hola, yo soy Borja. Hola, ¿qué tal? Yo soy el Borja, hola. Sí, 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 te Que, estoy escuchando. que antes se les decía a los carabineros, le decían pacos culiados, Ujú, como forma de insulto, así de culiado, como que se los culeaban. ujú, Y ahora se le dice Paco inculiable porque se le ve como que es un atributo positivo de decirle a alguien culiado porque le estás diciendo que te gusta. ujú. Entonces como que se dio vuelta el insulto. Ahora es Paco Bueno, inculiable. te digo, como no sé, como la verdad es que no sé exactamente cómo funcionan estos términos en Chile, no te puedo decir ni que sí ni que no. De todas formas, lo que sí te marco lo mismo que le marcaba recién a Mirla. Nosotros acá estamos hablando de la misma palabra, ¿sí? El término puta es la misma palabra y como la misma palabra es resignificada. ¿Sí? Vos acá estás hablando de dos expresiones distintas. ¿Sí? Entonces, no sé si exactamente por ahí puede ser ejemplo de alguna otra cosa, pero no sé si es exactamente ejemplo de esto, porque en realidad se cambió la expresión. ¿Sí? Entonces, me parece que es distinto. Bien. Bueno. Estoy viendo si tengo. Bueno, no sé. Y ya con este último ejemplo pasamos a. Nos vamos a quedar sin tiempo, ya nos estamos quedando sin tiempo, con la expresión en Argentina derechos humanos, ¿no? La expresión derechos humanos también es una expresión en disputa. ¿Se les ocurre algún ejemplo que dé cuenta de esta disputa? No se puede creer, pero bueno, la expresión, bueno, con la palabra justicia, pero bueno, quiero avanzar. La expresión derechos humanos es un término en disputa acá también. ¿Se les ocurre algún ejemplo? ¿Se les parece por qué puede estar hablando de la expresión derechos humanos como una expresión en disputa? ¿Qué considerar exactamente derecho humano? ¿Para qué país? O sea, hay países donde Bueno, ser gay es totalmente ilegal, por ejemplo. pensemos, sí, sí, pero pensemos en Argentina, pensemos en nuestra realidad, en nuestro presente. Profe, porque para algunos, digamos, algunos grupos, algunas personas, derechos humanos es algo que yo adquiero, que Ujú, tengo como, está por ley, sí. ¿no? Es un derecho. Y por ahí para otros tiene que ver más con todo lo contrario, me parece que poder hacer lo que quiero, o sea, ejemplo, no sé, Ah, delinquir, y ampararme en los derechos humanos. ujú. No sé si tiene que ver con eso. Fácil. Estoy pensando en la respuesta de las dos. Eh, sí, yo pensaba más en lo que, bueno, cuando en Argentina se habla de derechos humanos, se habla en general, siempre se ha utilizado esa expresión en relación a la última dictadura militar y a la posibilidad de juzgar a los genocidas justamente en favor de los derechos humanos, ¿no? Y después como en los últimos años se ha empezado a cuestionar esto de frente a un hecho de inseguridad, eh, que alguien salga a decir, ¿y mis derechos humanos dónde están? ¿No? Como fíjense que acá también, o sea, que quede bien claro el tema de la tensión, ¿no? Que estas cosas generan. A un hecho de inseguridad, se mata a alguien en algún lugar y entonces aparecen, no sé, vecinos, familiares reclamando por sus derechos humanos, ¿no? Como que se cuestiona por, digamos, se está pidiendo, se está pidiendo el término, lo que se está pidiendo es un montón de otras cosas, se está pidiendo justicia, creo yo, ¿no? Pero, pero están intentando sacar, se está intentando como disputar la expresión de derechos humanos, cuando en realidad la expresión de derechos humanos está en relación bueno, con la dictadura, pero que va más allá de eso, ¿no? Que tiene que ver con los derechos
de los seres humanos frente a un genocidio, frente a la matanza sistemática de un grupo de personas por pensar de determinada manera o ser de determinada manera. ¿Sí? Frente a eso surgen esos derechos humanos. Después, lo otro es un hecho de delincuencia, un hecho de inseguridad que está recontra mal, que no se justifica de ninguna manera, ¿sí? Pero, digamos, son hechos sociales bien distintos, ¿no? Entonces, la persona que sufre este hecho de inseguridad, que tiene todo el derecho del mundo a reclamar y no lo estoy cuestionando de ninguna manera, y que tiene todo el derecho del mundo a querer romper todo cuando pasan esas cosas, no puede, digamos, bueno, digo yo, evidentemente puede, ¿no? Pero bueno, digamos, no puede porque está como tratando de, está cuestionando, ¿no? El concepto de derechos humanos. Y me parece que es algo parecido a lo que pasa con la inclusión, con el término inclusión, ¿no? Bueno, una cosa no quita la otra, ¿no? Digamos, me parece que es bien clara la disputa, ¿no? La tensión que se genera en distintos grupos tratando de apropiarse. Para mí derecho humano es que no me maten en la esquina por un celular. Y en realidad, cuando se habla de derechos humanos, se habla de algo mucho más... Se está haciendo referencia a un hecho social distinto. Está mal que te maten en la esquina, por supuesto que está mal que te maten en la esquina, pero cuando se habla de derechos humanos acá se está hablando de otra cosa, ¿sí? Entonces, bueno, veremos cómo habrá que llamar eso, no sé, o seguiremos disputándolo, o derechos humanos pasará a ser otra cosa, no sé. Pero ahí también hay una disputa, ¿no? Ahí también hay una tensión. Bien, bueno, tienen entonces en la bibliografía, en el módulo 3, este texto. Acá yo me extendí muchísimo más, el texto que ustedes tienen en la bibliografía está bastante más resumido, después de todas formas lo leen y si tienen alguna duda me preguntan. Y vamos de acá directamente, entonces vamos a pasar al texto de Benveniste, que como les dije antes es un resumen también de una docente de la cátedra, que Benveniste ya es un lingüista francés, nos vamos de Rusia, pero también trabaja un poco de la mano, por decirlo de alguna manera, con Saussure, retoma los postulados saussurianos, pero justamente va a ir en la línea en la que vamos a ir nosotros, y por eso lo traemos a Benveniste acá, a empezar a pensar el signo en contexto, en ese contexto que decíamos antes, en donde hay que pensar el dónde, el cuándo y por supuesto el quién y el a quién, ¿no? Es decir, en definitiva, todos los autores que vamos a trabajar desde ahora van a empezar a plantearle a Saussure, ¿no? Si se pudiera. Bueno, vos decías que tenías que estudiar la lengua porque la lengua era un sistema y era lo único que era posible de ser estudiado, porque había reglas y porque estaba todo ordenadito y controladito, porque era homogéneo, porque era sistematizable. Bueno, en realidad en el habla también, en el uso de la lengua en el habla, también podemos encontrar ciertas reglas, también podemos encontrar regularidades, es sistematizable y con lo que vamos a trabajar es con eso, ¿no? Y por supuesto que dentro de eso aparece lo ideológico y por eso trabajamos dentro del habla, dentro del uso de la lengua aparece lo ideológico y entonces por eso veíamos el texto de Voloshinov. Pero Benveniste, en este texto ¿qué se llama? No me acuerdo cómo se llama. Tengo acá. La semiología de la lengua, justamente. Como les decía recién, bueno, parte de los postulados saussurianos se dice, bueno, Saussure habla del signo, un sistema, está bien, pero, por ejemplo, si yo les digo a ustedes una expresión como quédate en casa, ¿sí? Quédate en casa. ¿Qué significa? Hoy, 20 de Y en noviembre, estos bueno, casos que te cuides y que seas precavido con el tema del COVID, que bien, aparte listo. quédate en casa, Listo, bueno, es eso, ¿sí? Quédate en casa hoy en Argentina, en noviembre del 2020, bueno, ya ahora parece que ya no estamos más confinados, pero hace una semana era cuídate del COVID, ¿no? Entonces, Benveniste plantea, bueno, si yo esto
si lo pensara desde la perspectiva de Saussure, la expresión quédate en casa desde la perspectiva de Saussure, en realidad tengo 3 signos, 3/4, porque ahí está ese T que marca la segunda persona, el verbo quedarse, el sustantivo casa, y lo único que tengo es una orden de alguien que le dice a otra persona que se quede en su casa. Y no puedo ver más allá de eso, ¿sí? De hecho, hace un año, no mucho más, hace un año, si aparecía un cartel en la calle que dijera quédate en casa, todos nos hubiéramos preguntado por qué, ¿no? ¿Qué? Quédate en casa. Bueno, ¿Por qué queda? ¿qué pasó? Me quedo si quiero. Bueno, me Claro. quedo si quiero fue también lo que sucedió cuando, pero no importa, ese es otro tema. Bueno, y entonces, un año después, quédate en casa, yo les pregunto qué significa quédate en casa y Nacho me contesta cuídate del COVID. Y yo de nuevo esto, tratemos de abstraernos un poquito. Siempre digo, si viniera un extraterrestre, me parece que el ejemplo del extraterrestre, un extraterrestre que usan una lengua rarísima, pero inclusive una lengua rarísima, no sabemos muy bien cómo se comunican, pero si no, qué sé yo, viene acá y de pronto estudió castellano con una gramática y un diccionario y aprendió un montón de palabras y está en esta clase y yo pregunto qué significa quédate en casa y Nacho contesta cuídate del COVID, el extraterrestre diría, no, me vuelvo a mi planeta. ¿Cómo quédate en casa significa cuídate del COVID? O sea, me vendieron un diccionario trucho. ¿Cómo llegamos? ¿No? Y bueno, es un poco sin la cosa del extraterrestre y sin este ejemplo, seguramente lo que se planteaba en Benís, ¿no? Y los autores que vinieron después de Saussure. Está bien, yo entiendo que con quédate en casa uno puede decir quédate, permanece en tu hogar y que sea eso. Entiendo, pero lo cierto es que después, en noviembre o septiembre del 2020, quédate en casa en Argentina era cuídate del COVID. O sea, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede suceder eso? Entonces, Benveniste lo que va a plantear es que dice, bueno, está bien, existen sistemas de signos, existen signos que expresan, existen sistemas que son semióticos, puramente semióticos, y cuando habla de sistemas puramente semióticos, está hablando de sistemas en los cuales los signos tienen una relación fija, absolutamente fija, que no puede cambiar ni un cachito entre significado y significante, ¿sí? Pero bueno, evidentemente, cuando hablamos de la lengua articulada de la que nosotros hablamos, la relación entre significado y significante en algunos contextos puede cambiar, porque está bien que quédate en casa signifique para todos y todas, quédate en tu hogar, está bien, eso significa, pero también significa cuídate del COVID. Bueno, tengo un montón de ejemplos, ¿sí? Me cansé ya de usar el ejemplo que usaba hasta el año pasado, era el gato salió al balcón, ¿no? Bueno, incluso también en algunos otros antes usaba el gato de mi vecina salió al balcón, ¿no? Por toda esta cuestión de, bueno, el gato puede ser el animal, la mascota salió al balcón, o podía ser, ¿no? El gato de mi vecina salió al balcón, con lo que significa en el rioplatense el término gato en relación a las mujeres, o después se podía hacer una lectura también más politizada desde lo partidario, el gato salió al balcón, en algunos casos consideraban que estábamos hablando del expresidente Mauricio Macri, bueno, entonces Benveniste dice, bueno, sí, el gato salió al balcón, puede ser que la mascota haya salido al balcón efectivamente a tomar sol, pero en algunos contextos significa otra cosa, es como en la casa. Bueno, otro ejemplo, pero también es un poquito viejo, capaz Mirla. La casa está en orden, no sé si te suena. Pero bueno, quédate en casa es un poco más actual. Sí. Quédate en casa es un poco más actual, así que nos quedamos con ese. Bueno, está bien, significa permanecer en tu hogar, pero también significa cuídate del COVID. Entonces, la lengua es cierto que une unos significados y unos significantes siempre de la misma manera, pero hay momentos en los que esa relación cambia. Entonces, volviendo. Dice, bueno, hay sistemas semióticos, puramente semióticos, en los que la relación entre el significado y el significante es fija, no puede variar. Ejemplo, el semáforo, ¿sí? El semáforo es un sistema recontra sencillo, de 3 elementos,
semiótico puro, ¿sí? En el que no hay o sea, el rojo va a ser siempre prohibido pasar, y el verde va a ser siempre avanzar, y el amarillo va a ser siempre precaución, y no es según el contexto en el que lo pongas, siempre va a significar lo mismo. Esa relación entre significado y significante va a ser fija, es absolutamente invariable. Después va a haber otros hechos con signos que van a ser puramente semánticos, dice Benveniste, ¿sí? Por ejemplo, cualquier lenguaje artístico, el color verde. ¿El color verde significa lo mismo en cualquier obra? ¿El color rojo significa lo mismo en cualquier pintura? Sí, el color rojo puede significar en algún lado puede significar prohibición, en otro lado puede significar sangre, en otro lado puede significar pasión. Entonces, no hay una relación estable entre significado y significante, porque en realidad un color, como una nota musical ¿significa siempre lo mismo? Un la menor siempre va a intentar generar tristeza. O sea, los lenguajes, sobre todo los lenguajes artísticos, va a decir Benveniste, son semánticos, ¿sí? La significancia que generan es semántica. ¿Por qué? Porque va a depender del contexto, del contexto. No va a haber una relación estable entre significado y significante, sino que esa relación va a ir cambiando de acuerdo al contexto. ¿Qué pasa con la lengua? En la lengua, por un lado, hay una relación estable entre significado y significante, porque cuando alguien dice quédate en casa, todos sabemos que nos está diciendo permanece en tu hogar, y es eso. Pero también quédate en casa es cuídate del COVID, ¿sí? Entonces, ¿qué ve Benveniste ahí? Bueno, ve que la lengua es el único sistema de signos que tiene de manera paralela una significancia semiótica y una significancia semántica. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado es un conjunto de signos que unen de manera estable significados y significantes, y por eso todos entendemos la expresión quédate en casa, que quédate en casa significa permanece en tu hogar, pero a la vez tienen una significancia semántica, ¿sí? Una significancia que tiene que ver con el contexto, que en este caso hace que entendamos ese quédate en casa como cuídate del COVID, ¿sí? Dice Benveniste, la lengua es el único sistema de signos que tiene esta doble significancia, la significancia semiótica y la significancia semántica. La significancia semiótica tiene que ver con la lengua como sistema, y la podemos describir en los términos de Saussure. La lengua, que es un sistema que está formado por signos, que cada signo representa un valor, y se relacionan de manera sintagmática. Por ejemplo, cada uno de los signos en esta expresión quédate en casa, ¿sí? Pero a la vez, eso forma parte de un contexto social, de una realidad, de un todo, ¿sí? Sobre todo, lo importante en este punto para Benveniste es que si uno piensa la expresión, por ejemplo, quédate en casa desde la perspectiva semiótica, ¿sí? Desde una perspectiva más saussuriana, lo que tenemos son signos que se combinan para armar esa frase, ¿sí? Que se combinan ordenadamente, con ciertas reglas, no importa. Y cuando dice, si lo pensamos de una perspectiva semántica, lo que tenemos que pensar es que eso es un todo, y es el todo lo que le va a dar sentido a cada signo en particular. Quédate por un lado significaría una cosa, casa por otro lado significaría otra cosa, pero la totalidad, ¿sí? Es lo que le da sentido a cada una de esas palabras. Es más, dice Benveniste, no tenemos que pensar, y ya por ahí pensando en discursos un poquito más extensos, no tenemos que pensar que un discurso es la suma de las partes, es decir, la suma de las palabras que lo componen, sino que es la totalidad del discurso lo que le da sentido a cada una de las palabras, ¿sí? A esto además, por supuesto, le vamos a agregar el contexto del dónde y cuándo empezamos la clase, que les pregunté qué era el contexto. Bien, agrega Benveniste. Dentro de la significancia semiótica, lo importante es reconocer los signos, ¿no? Esto que decía Saussure, bueno, yo sé que un signo existe por oposición a otro, lo reconozco, sé que, no sé, no se me ocurre ningún ejemplo ahora.
estoy tratando de acordarme. No sé, fruta, por ejemplo, existe, pero fluta no, ¿no? Digamos, y yo reconozco el elemento fruta como un elemento, como un signo del sistema de la lengua, pero fluta no lo reconozco. Y no importa, ya está. Y eso es todo lo que me va a exigir un análisis semiótico de una palabra, de una expresión. No sé, ya que hablé de fruta, digo mandar fruta, ¿sí? Hoy no mandes más fruta, ¿sí? Desde una perspectiva semiótica, ¿sí? Lo único que me pediría, si uno quiere hacer un análisis semiótico de eso, es reconocimiento de los elementos. Mandar como un verbo y fruta, ¿sí? Como ese término. Ahora, de una perspectiva semántica, yo, dice Benveniste, no solo tengo que reconocer, sino que tengo que comprender, ¿sí? Tengo que interpretar. La perspectiva semántica me pide no solo reconocer, sino también entender. Cuando yo le digo a alguien no mande fruta, no le estoy diciendo, si vas a la verdulería, no le digas al verdulero que me mande por, no sé, pedido ya 1 kilo de bananas. No le estoy diciendo eso, sino que cuando le digo a alguien no mande frutas, ¿qué estoy diciendo? Que no diga cualquier cosa. Que no diga cualquier cosa, que no diga pavadas, ¿no? Entonces ahí es donde también podemos ver con claridad el hecho de el sentido en un discurso no va a estar dado por las palabras individuales, porque si yo me quedo con las palabras individuales, me quedo con la idea de que alguien me va a mandar 1 kilo de bananas desde la verdulería, cosa que no es, sino que tengo que pensar en la totalidad, mandar fruta. Bueno, ¿qué significa eso en su totalidad para que esa totalidad le dé sentido a cada una de las palabras de manera individual? Y por supuesto también pensando en el contexto, ¿no? Porque si yo estoy hablando así y uno de ustedes me interrumpe y me dice, profe, no mande fruta, también como que nos quedaríamos ahí recalculando, ¿no? Porque sería absolutamente fuera de lugar, o sea, en qué circunstancias se podría dar esa intervención de un alumno hacia un docente en una clase, ¿no? Entonces, digamos, el contexto también ahí ayuda a que uno pueda, por ejemplo, entre una conversación de amigos, yo puedo entender que alguien le diga a otro no mande fruta, en un contexto de una clase, que un alumno le diga a un docente no mande fruta, ahí ya me voy a quedar como, algo haría ruido, ¿no? Tendría como, algo está pasando que por ahí no me permitiría entender del todo la expresión, o sea, me quedaría así como intentando ver qué pasó, porque no asocio esa expresión, que es absolutamente informal, al registro que debería tener una clase. ¿Sí? Entonces, sí. En un texto del módulo 4 habla del género discursivo y habla de esto tiene relación con eso, ¿no? De lo que usted está hablando. Bueno, vamos a trabajar en las próximas clases con el concepto de género discursivo. Tiene y no tiene. Todo lo que vamos a hablar ahora, de acá hasta que termine el cuatrimestre, todo tiene que ver, todo está relacionado. De hecho... Gracias por el contexto. Ay, perdón, te silencié, Mirla, por el contexto. Bueno, vamos a trabajar con el concepto de género discursivo. De todas formas, el concepto de género discursivo por ahí no es... Bueno, sí, obviamente que tiene que ver con pero lo vamos a trabajar cuando... No quiero adelantarme porque es todo un tema también el tema de los géneros discursivos. O sea, tiene que ver evidentemente porque todo esto tiene que ver con todo, y por supuesto que si lo querés pensar en términos de género discursivo, al ejemplo que acabo de dar, una clase, una exposición oral, una clase en la universidad, en el ámbito académico, es un género, ¿sí? Pertenece a un determinado género con ciertas restricciones que no admitirían, en principio, que un alumno le dijera a quien está dando la clase no mande fruta, ¿no? Después puede suceder y vemos qué hacemos con eso, ¿no? Desde lo lingüístico quiero decir, pero en principio sí habría una restricción de género que tiene que ver, por ejemplo, con la formalidad, que no permitiría, que uno no esperaría que existiera ese tipo de intercambio. Pero bueno, entonces, resumiendo un poco lo que vimos hoy. Lo que vimos hoy es los autores que salen a decirle a Saussure, che, a ver, esto de que la lengua es un sistema cerrado, que los signos son valores puros dentro del sistema y que
nada del exterior los afecta, revisémoslo un poquito. Voloshinov le dice, el signo es ideológico, es absolutamente ideológico. En realidad, lo que vos decís que se crea dentro del sistema, yo, te dice Voloshinov, te voy a decir que en realidad se crea en sociedad, en comunicación, en sociedad organizada, dos individuos solos, así como los hace hablar Saussure para explicar dónde está la lengua. No, ahí no pasa nada. En realidad tiene que haber una sociedad organizada. Cuando hay una sociedad organizada tengo conflicto de clases. Y es ahí donde surge el signo como hecho ideológico. Viene desde afuera, ¿sí? La lengua, en todo caso, que yo después tengo en mi cabeza como estos elementos que me permiten pensar, porque si no, no tendría conciencia, eso se rellenó desde afuera con todo este contenido ideológico de acuerdo al lugar en donde yo haya nacido, mi educación, la cultura que me rodea, etcétera, etcétera, ¿sí? El signo es ideológico y está en disputa. Y lo que nosotros vamos a ver es un signo que es como arena de la lucha, dice Benveniste. El signo lingüístico, en definitiva, lo que está haciendo es mostrar, en tanto signo ideológico, ¿no? La tensión que existe entre clases, entre grupos, entre colectivos dentro de una sociedad. ¿Sí? O sea, toda esa cosa homogénea, tranquila, sin alteraciones y que dependía solo del sistema que veía Saussure, bueno, para Voloshinov nada de eso pasa. No es homogéneo, es distinto y justamente cada clase, cada colectivo está tratando de imponer su forma de ver el mundo. ¿Sí? Ya no hablamos de, digamos, de significados iguales y compartidos por toda una comunidad lingüística sin conflicto, como planteaba Saussure, en esta comunidad homogénea que yo ya creo que en algún momento te lo dije, idílica, mira, porque no existe. No, en realidad hay diferencias de valoraciones, y esas diferencias de valoraciones están impuestas o pretenden ser impuestas por los distintos grupos sociales. Eso por un lado. Por otro lado, viene Benveniste atrás y dice, bueno, y además, ¿sabes qué? Está bien, hay un punto en el que podemos pensar que la lengua es un sistema que une significados y significantes de manera constante y homogénea, pero cuando yo digo quédate en casa, yo puedo entender permanecer en tu hogar, pero también voy a entender hoy cuídate del COVID. Entonces, ¿cómo es eso? O sea, que sí, hay una relación constante de significado y significante, pero también hay otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa que pasa? Bueno, lo que pasa es que la lengua tiene, por un lado, la significancia semiótica, esta que une de manera constante un significado y significante, pero también pasan otras cosas que tienen que ver con un contexto. En el contexto se mete el cuándo, se mete el dónde, se mete el quién y se mete el a quién. No lo comentamos, pero ¿quién me puede decir a mí quédate en casa? ¿Sí? ¿Quién me va a decir a mí quédate en casa? ¿Quién me lo puede decir? Bueno, lo puede decir un Estado en determinada situación, como fue la de la pandemia, ¿sí? Aún así puedo desconocer la orden, pero digo, si no, ¿quién? ¿No? En nuestra sociedad, en nuestro momento, estamos en democracia, ¿por qué me lo podrían venir a decir? Digamos, entran un montón de factores, además. Entonces, el punto es decirle a Saussure, bueno, lo que planteaste vos está bien, pero te quedó toda esta otra parte sin analizar, pasan cosas, también pasan cosas acá, y son analizables, y sobre todo son analizables y se pueden encontrar categorías de análisis. Recién Mirla comentaba lo de los géneros discursivos. Bueno, lo de los géneros discursivos tiene que ver con de este mundo que para Saussure era inabordable. Bueno, en realidad sí es abordable. Por ejemplo, una de las categorías que podemos pensar para analizar el uso de la lengua son los géneros discursivos. Y vamos a encontrar un montón de otra serie de categorías que los lingüistas de la enunciación, que es el tema en el que nos estamos metiendo, van a proponer para que se puedan enunciar, para que se puedan estudiar justamente los enunciados, que son las unidades que vamos a analizar cuando pensemos en la lengua en uso, es decir, en el habla. ¿Sí? Entonces nos vamos a empezar a meter ahora en enunciación. Y eso es lo que vamos a trabajar las próximas clases. ¿Sí? Entonces, ya saben que el material de Voloshinov, bueno, está en el módulo 3, ya saben dónde está, en lo que acabo de comentar sobre la semiología de la lengua de Benveniste, está en el módulo 4, bajo el título La perspectiva de la lingüística de la enunciación. Es un recorte que hace Daniela Lauría, que es una docente de la cátedra, y en este recorte van a ver más o menos lo que yo planteé acá. Los leen bien, y si tienen preguntas me lo consultan, y la clase que viene vamos a trabajar con
ya con el concepto de enunciación, qué significa enunciación, y nos vamos a ir metiendo entonces también con eso, a partir de eso, en géneros discursivos, y bueno, junto con géneros discursivos, en un texto de Mengueno, que yo ahora no me acuerdo si está en el módulo otro, bueno, igual se los voy a ir comentando en la clase que viene, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Entonces nos vemos el jueves. Que tengan buena semana, chicos, chicas. Gracias igualmente, profe. Chao, nos vemos. Igualmente, Lean profe. la bibliografía, ¿eh? Chau, chau. Chao, profe. Sí, chao. Chau. Chao, buena semana.